Hola, Hola, hola. ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Genial, ¿cómo estás, Carolina? Muy bien, mi amor. Muy bien, Qué afortunadamente. bueno. Yo encantada de tenerte aquí hoy. Sí, Antes de iniciar con nuestro tema, quisiera eh, que nos explicaras un poquito más de qué se trata lo que haces, de qué se trata la psicología femenina. Me habías comentado que también haces psicología perinatal, me parece. sí, Eh, entonces, primero, háblanos un poquito de eso, de qué se trata la psicología femenina y la psicología perinatal. sí. Mira, primero encantadísima de traspasar las fronteras y seguir tejiendo. Yo siento que saberes, ¿no? A nivel del mundo y que cada vez esto sea o que resuene más en otras almas y se den estos tipos de espacios. Así que estoy Claro. fascinada de lo que este fenómeno que está sucediendo, ¿sí? La psicología femenina, al igual que la psicología perinatal, es el rescate de las mujeres de la aproximación de la psicología convencional. Siempre lo aclaro en casi todas las ponencias que voy, en todos los espacios donde me presento, que es importante nosotras las mujeres tener la conciencia y también los hombres a su manera, ¿no? Tener la conciencia de que la psicología se originó como todas las disciplinas originarias desde el estudio, la aproximación, la contemplación de la mirada masculina, ¿sí? Nosotras las Ujú. mujeres no podíamos ir a las universidades, nosotras las mujeres no Exacto. validábamos nuestros saberes o nuestros conocimientos. O sea, hasta hace nada nuestro lugar era la casa, los niños, cocinar, bordar y poner la mesa en su santo lugar, ¿no? Entonces, cuando las mujeres comenzamos a incorporarnos al mundo académico, comenzamos de alguna manera a cuestionar aproximaciones. Simplemente ese es el primer punto, el decir, por ejemplo, ¿por qué tú, fulano o mengano, sostiene que nosotros tenemos esta característica como algo patológico o como algo Ujú. anormal? Porque también es importante, y ahí yo siempre pongo esa referencia, de que las ciencias se han soportado su saber y su conocimiento en las estadísticas, es decir, en los números. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo que pertenece en la campana de Gauss, que es una campana estadística, lo que está en el Ah, medio, ¿ok? Eso es ujú. lo normal. Lo que está en un extremo, aunque está en el otro extremo, comienza a estar dentro de lo anormal. Entonces, Exacto. cuando ellos hacen los estudios del comportamiento femenino, había muchas cosas anormales en relación a la media masculina, ¿ok? Y Ujú. aunque se pudieran hacer medias femeninas, la tenían que comparar con la media masculina. Y siempre de alguna manera habían cosas que indudablemente no iban a encajar. Ujú. Entonces se comienza a generar un movimiento cuando en efecto nosotros las mujeres comenzamos a entrar a la academia a validar nuestro conocimiento, a vindicar, a reafirmar características que son auténticamente normales, aunque no estén en la otra curva normal. Entonces comienza a nacer una psiquiatría con mirada de género que comienza a discriminar. Comienza, por ejemplo, la psicología perinatal, es la más ojota de las corrientes dentro de la psicología, que simplemente sostiene que la mujer, desde el momento que concibe todo el embarazo, posparto y hasta los 2 o 3 años posparto, tiene una estructura psíquica diferente a las demás mujeres que no estamos bajo el influjo de los procesos hormonales. Y en esencia es rescatar muchas cosas que fueron denominadas como patológicas como normales, normales para nosotras, ¿sí? Entonces la psicología, por lo menos en mi caso que hablo psicoecología femenina, porque Ujú. además en mi caso hay una concepción de lo que es el ecofeminismo, que es como nuestra naturaleza es muy parecida a la naturaleza de la madre tierra, del planeta Tierra, y es cambiante y es cíclica y es fértil, y que de alguna manera nuestro bienestar está vinculado a primero que reconozcamos cuál es nuestra ecología, y número dos, cómo cuidarla, cultivarla, hacerla fértil y ciertamente un poco lo que son los movimientos ecologistas en el mundo, liberarnos de las cosas que nos generan toxicidad, que nos envenenan. Y aquí estamos hablando dimensión física, lo que comemos, dormimos, ejercicio,
dimensión emocional, la calidad de relaciones interpersonales, las relaciones conmigo misma, por supuesto la dimensión espiritual. Entonces, cómo esos distintos contextos están en ecología o no. Y hay una premisa básica que yo siempre comparto, porque esa me las enseñaron hermanas aymaras de Bolivia, que ellas consideran que nosotras las mujeres tenemos el don de sanar desde el amor. Entonces esa ecología no es una ecología hecha desde la extirpación o la poda, sino desde una relación armónica, desde un derecho a la ternura, primero interna y luego externa. Entonces, más o menos ese es el marco de referencia de lo que es la psicología femenina, la psicoecología femenina y la psicología perinatal. Súper interesante y bastante sencillo la forma en que lo explicas. Te quise preguntar porque sé que mucha gente no sabe, o sea, de dónde sale, por qué tener una psicología femenina, por qué haber una psicología perinatal. Y hoy el tema de hoy ha llamado bastante la atención, o sea, lo compartí con algunas pacientes, otras personas me escribieron, como que, ay Dios mío, tú tienes que oírlo hasta los hombres, y yo, por supuesto, por supuesto que los hombres también tienen que saber de esto, o sea, todo el que trata con mujeres y todas las mujeres tienen que saber del tema que nosotros vamos a hablar hoy, por eso me parece como tan interesante, y el admitir y el poder hablar abiertamente, como se está haciendo de hace un tiempo para acá, o yo lo noto más, por lo menos un tiempo para acá, el poder hablar de una manera natural de lo que es el ciclo hormonal, porque o sea, en mi adolescencia, o cuando yo vi la menstruación por primera vez, uno tenía que andar con la toalla sanitaria escondidas, eso no se compartía con los amiguitos. O sea, de que, por ejemplo, si una mujer adulta te oía decir delante de varones que, ay, tengo la menstruación o no, no sé qué, o sea, te llamaban la atención, por lo menos a mí, y en mi medio, o sea, eso era algo privado, íntimo, secreto, tú sabes que había que guardarlo, y incluso cuando tenía compañeras que faltaban porque tenían mucho dolor y no iban a clase, era como, no, se siente mal, pero no se decía por qué. Y hablar, o sea, como de los efectos, era más fácil para mis amigos decir que, ay, no, es que ella está loca hoy, está en esos días de su mes y se pone loca. Entonces, era más fácil, tú sabes, como decir en esos términos que la mujer se pone loca cuando le llega la regla o dependiendo del ciclo. Entonces, una tarea interesante que yo he hecho con algunas pacientes es como vamos a hacer un diario, vamos a llevar, de acuerdo, o sea, vamos a llevar un diario, no necesariamente por lunes, martes, miércoles o día 13 del mes, sino empezando con tu primer día del ciclo, todo un ciclo durante 3 meses, hago el ejercicio para ver si hay patrones, y vamos a llevar un diario de emociones, de acuerdo a tu ciclo menstrual o tu ciclo hormonal, para ver si las emociones realmente las estás viviendo de manera mucho más intensa en ciertos momentos del mes, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las emociones que más se manifiestan o que tú sientes de manera más intensa dependiendo de qué día y poder observar patrones? Entonces, muchas mujeres no saben que este tipo de cosas suceden o no saben, o sea, qué sucede, o sea, tenemos poco conocimiento de lo que sucede con nosotras, o sea, a nivel no solamente fisiológico, sino mental y emocional durante este periodo. Y por eso creo que es tan importante, o sea, que tengamos esta conversación el día de hoy y que exploremos un poquito más el tema. Así que te cedo la palabra, colega. Sí. Bueno, fíjate, lo primero que quiero decirte, Caterina, que sí, ciertamente los hombres tienen que ver esto y yo siempre, además, me siento muy ilusionada porque se habla muchísimo por razones muy evidentes de la ciclicidad femenina, pero resulta que los hombres también son cíclicos. Interesante. Lo único es que ellos no tienen el marco de referencia hormonal que nosotros. Por lo tanto, ellos desarrollar su brújula de guía cuando están hacia afuera, cuando están hacia adentro,
cuando están sensibles, si se lo permiten, porque eso es el otro tema, los códigos emocionales masculinos generalmente van hacia la rabia o la alegría y pareciera que no hay otras emociones en ellos o no se la permiten de la misma manera. Entonces, yo por lo menos que trabajo tanto terapia de pareja, eso mismo que tú le propones a las mujeres que tú acompañas, yo incluso invito que lo hagan primero un año, porque acuérdate que por trimestre mamá tierra cambia, cambia el eje de la tierra, los días, las noches son más largas, aunque nosotras estamos en el trópico, hay periodos donde llueve más, donde llueve menos. Cuando estamos hablando de los hemisferios, la presencia del sol genera que se liberen o no determinadas hormonas que también hacen cambios emocionales. Por lo menos yo ahorita que estoy acompañando tantas mujeres venezolanas que han emigrado, yo les he ido acompañando a que ellas trasplanten su psique femenina a los ciclos que van a estar y para eso necesitan al menos un año. Y yo invito, cuando estamos en un proceso como de armonizar una pareja, que cada quien lleve su propio diario y cuando muchas veces nos encontramos con muy maravillosas sorpresas, y yo siempre que digo esto es una ofensa para muchos hombres, quien gira alrededor de las hormonas de la mujer es el hombre. De una manera o más cercana o más distante, depende de la compenetración y de la vinculación que tengan la pareja, pero ciertamente nosotros cuando estamos en nuestros días o próximos, ellos también pueden estar irritables, intolerantes, susceptibles, lo único que ellos no lo reconocen. Entonces, yo creo que hacia una evolución de la especie, sobre todo a nivel emocional, pasa por desprendernos de esa concepción lineal donde tenemos que estar los dos siempre felices o los dos siempre armónicos o los dos y comprender que no es así. Entonces, si regresamos a nosotras las mujeres diciéndoles, ustedes tienen su trabajo, si uno navega un poquito, por lo menos yo hace poco lo hice en Facebook, busqué círculos de hombres y me encontré un montón de círculos de hombres que se reúnen hombres para hablar de la masculinidad. Yo trabajo con un psicólogo acá venezolano que él habla el revés de la masculinidad, porque son nuevos paradigmas. Entonces, yo creo que va a llegar el día en donde ellos no van a poder decir, ellas están reglúas, o están hormonales, o están, qué sé yo, como nos puedan denominar, y también como la denominan en su país, porque ellos también tienen ese tiempo. Lo único que ellos tienen que aprender cuál. Entonces, yo he ido observando cómo los patrones, cuán largos son en los hombres, la de las mujeres, sí es como más el compás de las hormonas, ¿no? Y para mí, como psicóloga, con maestría en psicología evolutiva y en estudios de la mujer, el reconciliarnos con nuestra ciclicidad hace que nosotras utilicemos el don que tenemos biológico como un recurso de madurez emocional. Es muy potente para madurar emocionalmente, porque de alguna manera durante el mes nosotras vemos lo que Tony Wolff hablaba, los 4 arquetipos fundamentales, que cada mujer que ha ido desarrollando esa teoría va poniendo distintas denominaciones, pero nosotras vemos a la energía virginal, a la energía inocente, a la energía impetuosa, vemos al esplendor del verano, la fuerza, la mujer que tiene un óvulo ahí lleno de vida, vemos a la que se eclipsa porque el óvulo murió y comienza en una auditoría interna como que hacerse más introspección, incluso más cuestionadora de las cosas que no logró, y definitivamente vemos a la osa que se va a su mundo interior, ¿no? Que son las 4 fases emocionales gruesas. Eso nos permite también proyectarnos a nivel de adultez, ¿sabes? Yo siempre le digo a una chica de 20 años, tú vas a saber o vas a cultivar la anciana o la vieja, como la querramos llamar, pero siempre de manera digna, cuando tú estás en tu fase premenstrual, porque esa fuerza que tienes allí, que es más crítica, que es más exigente, que es más cuestionadora posiblemente, que hace mucha introspección y discernimiento, esa es la mujer que quizás tú vas a ser cuando tengas más de 49 años, 50 y tantos años, ¿no? Entonces, para mí, reconciliarnos, primero reconocerlo, y por eso me encantó cuando hiciste el post, porque tomaste esas afirmaciones que yo puse, y sí, somos cíclicas y a mucha honra, ya estoy cansada de que me digan, ay no, que eres hormonal, sí lo soy, y con dignidad, y además para
un gran portal de autoconocimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotras decidimos, y sobre todo en mi caso que yo soy una mujer mucho más adulta, le logro inocular en el alma a mujeres jóvenes que se reconcilien con esa dimensión de sí misma, les estamos, yo pongo siempre mucho ese ejemplo, les estamos permitiendo manejar con mayor propiedad ese vehículo que ellas son, ese instrumento. Yo ponía siempre el ejemplo de un gran Ferrari, pero bueno, Ferrari no está en una buena temporada, entonces tenemos que decir un buen Mercedes en esta temporada. Se nota que tengo un hijo varón, porque no es que yo sepa mucho de eso, pero mi hijo me lleva allí al tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que yo le ponía ese ejemplo? O sea, a mí me ponen delante de ese carro y yo ni siquiera lo voy a poder prender. Y muchas mujeres pasamos por eso. Pasamos peleadas con nuestro ciclo, pasamos enfadadas con nuestra menstruación, nos sentimos obstinadas de tener que estar cambiando estados emocionales. Estamos incluso, lamentablemente, usando de manera inadecuada términos como la bipolaridad. Ah, bueno, es que yo soy bipolar. Entonces, como que me victimizo de hasta diagnóstico, porque a mí me llegan muchas mujeres con ese diagnóstico y cuando revisamos verdaderamente no hay una bipolaridad, lo que hay es un desajuste en su equilibrio interior producto de la desconexión de su propio ciclo, ¿no? Entonces, ciertamente el reconciliarnos con esos estados emocionales, el lograrnos mirar a nosotras mismas de una manera amorosa, incluso inocente de descubrir, ¿no? Nos lleva en primero que nada, en una primera instancia, a esa facultad de comprender cómo se hace la madurez emocional, cuáles son los desafíos que tenemos para madurar y crecer emocionalmente. Y también, para mí, el desarrollo y la facultad de las habilidades espirituales, que siempre son el timón más fuerte cuando las emociones nos desbordan. Porque hay momentos en donde las emociones nos van a llevar por delante por circunstancias externas o por vivencias internas, y por más madurez emocional que yo tengo, me puedo quebrar. Entonces, ¿qué me sostiene en ese momento? El cultivar una madurez espiritual. Pero nadie nos habla de la madurez espiritual. O sea, nos hablan de tener fe o posiblemente de ser religiosas o de ir a la iglesia, indistintamente del credo, pero pareciera que es algo que yo busco afuera y peor, a mi manera de ver, en donde yo estoy en una actitud pasiva pidiéndole al universo, a Dios, que me ayude, pero no es la autogestión de mi espiritualidad, ¿no? Y aquí también, fíjate que estamos hablando muy del área psicológica, pero si también nos vamos al área espiritual y yo te pregunto, dime tú qué cultura espiritual o religiosa tú conoces que esté desarrollada por mujeres, que no sean las monjas. Y nos quedamos en la nada. Yo ahora No mismo. hay. Porque tú dices, el budismo está Buda, el cristianismo Claro. a Jesús, y cuando tú comienzas a ver son puras iconografías, nuevamente masculinas, en donde tú dices cómo yo hago comunión espiritual a algo en donde en fin de cuentas yo no pertenezco, porque no hay ninguna deidad femenina a la que yo me pueda aferrar que no sean las vírgenes. Y yo disto mucho de ser una virgen si soy una mujer mundana, con pasiones y toda esta cantidad de cosas, ¿no? Entonces, desarrollar la autonomía espiritual, la realización espiritual y la madurez espiritual es un camino que tampoco nos han educado para eso. Y Son pocas ciertamente, personas que se permiten a sí mismos distanciar su poder superior o su parte espiritual de eso con que te crían de la iglesia. O sea, son pocas las mujeres exacto, que he escuchado que piensan que su poder superior es femenino, o sea, que Dios es mujer, ¿sabes? O sea, uh-huh, por ese miedo que a veces hay de distanciarme si me criaron católica o cristiana o cualquier otra, o sea, hay un miedo también a lo desconocido. claro. No, y además lo que yo siempre digo, ya son 2020 años de historia en una cosmovisión, y eso pertenece a nuestro ADN. Entonces, quienes queremos aproximarnos a otra percepción o aproximación de eso, estamos en un camino muy a ciega y muy, y muy llena de temor.
quieras o no, porque si yo me alejo de eso estoy haciendo pecado, voy a recibir Exacto. castigo, voy a estar en el exilio. ¿Sabe? Ujú. Porque es como que yo, siendo un pez, estoy tratando de salirme de esa agua para meterme en otra. Lo más seguro es que me muera, porque yo tengo que seguir navegando en las aguas donde fui criada, ¿no? Entonces, yo lo que siempre invito en ese mismo ejercicio que tú le recomiendas a quienes tú acompañas, yo también lo hago, pero ciertamente les invito a experiencias de meditación sin guía. Es decir, tú necesitas desarrollar tus propias percepciones de la meditación. O sea, ¿qué es para ti meditar? Meditar puede ser clasificar una foto, puede ser eh, darte un automasaje, tomar una postura específica que te llene, arreglar las matas, un jardín. O sea, la facultad de meditar, porque entonces aquí entramos en lo que, por ejemplo, la psicología perinatal ha validado, que es la facultad que tenemos nosotras de tener transparencia psíquica. Y la transparencia psíquica es esa facultad en donde las defensas yoicas bajan y tengo mejor acceso a mi inconsciente y también estoy en una condición de mayor vulnerabilidad, de mayor sensibilidad. Y es un poco volver a estar sobre mi herida, como que profundizar sobre mí y las cosas que no están bien o mi lado oscuro, como lo querramos llamar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa facultad por procesos hormonales y cuando hemos sido mamá conocemos esa dimensión porque pasamos ahí mucho tiempo, yo puedo entrar en un estado meditativo de la manera más insólita posible. Yo tengo grandes amigas que incluso siguen siendo monjas hoy en día y ellas dicen que a una de ellas le impusieron un castigo por estar diciendo cosas que no debía dentro de la iglesia y la mandaron a pelar papa. Yo siempre cuento eso. Y ella dice, deberían más frecuente darnos esos castigos porque se nos ocurren cosas muy buenas. Porque claro, cuando tú estás en una actividad muy rutinaria, muy mecánica, tú puedes pasar de estado de conciencia a estar en un estado meditativo. Entonces, allí es parte de lo que yo denomino autonomía espiritual. O sea, yo tengo la capacidad de discernir sobre cuáles son las vivencias que a mí me permiten estar en mi comunión espiritual, con lo que yo decida creer, porque si creo en Jesús, en comunión espiritual con Jesús, en Claro, quien yo claro. crea, ¿sabes? Entonces, hasta eso es una experiencia bien interesante que la ciclicidad nos las da, porque incluso yo a muchas mujeres lo que más les recomiendo es que cuando están menstrual, procuren dormir mucho, porque sé que Ok. su inconsciente va a trabajar. Entonces, duerman lo más que pueda, hagan las agendas de tal manera de poder tener muchas horas de sueños, de hacer siesta en la tarde, porque aunque pareciera que no estoy trabajando, si logro retener los sueños, tengo trabajo por un mes, porque seguramente ese contenido durante el periodo menstrual va a tener un trabajo psíquico importante para mí. ¿Y quién Y es diría que interesante, durmiendo? durante el periodo Ujú, menstrual a muchas mujeres nos da más sueño y estamos más cansadas. exacto, exacto. Exactamente, ¿y para qué lo hace mi ecología? Porque lo necesita tanto en la dimensión fisiológica, tienes retención de líquido, eh, Ujú. tienes pesadez, tienes hinchazón, ¿sabes? Hay un desajuste, no patológico, hay un desajuste, simplemente el cuerpo está pidiendo más pausa, reposa. Y luego, a nivel de psiquismo, hay transparencia. Es cuando más la vivimos cuando no hemos sido mamá o cuando después que somos mamá. Y esa transparencia lo que me permite es tener más acceso a mi inconsciente para ponerlo en orden. Simplemente eso, para limpiar la casa interna. Entonces, si ojalá viviéramos en una cultura que comprende el bienestar que significa para la mujer poder descansar más esos días, cualquier sistema social debería de estipular que durante esos días la mujer puede trabajar desde la casa, media jornada, ¿para qué? Para respetar un poco su ritmo. De hecho, esta reminiscencia que quedan de las famosas carpas rojas, que hay mucho que contemplar, porque ciertamente en esas culturas las mujeres tenían un nivel de vinculación con la naturaleza totalmente distinta a lo que tenemos hoy. Pero por lo menos yo que he trabajado con antropólogas,
en aquel momento no tenía nombre, sino que como nosotras nos sincronizamos, producto de nuestro reloj biológico, o sea, si estamos un grupo de mujeres que están muy vinculadas, generalmente la menstruación va a venir Sí. cercana, vamos a estar, ya eso se ha estudiado incluso. Entonces, esto de irnos a dormir juntas es para poder escuchar incluso el inconsciente colectivo. Desde esta mirada de las antropólogas, una comunidad podía mudarse simplemente si en el contenido de los sueños de las mujeres que estaban menstruando juntas hay mucho contenido de peligro, de que si el río creció, de que si no sé qué, entonces si en los sueños habían esos contenidos, ellos tomaban esas decisiones. Y sin Oh, wow. embargo, nosotras hoy en día le tenemos miedo a esos sueños e incluso lo podemos llegar a llamar sueños premonitorios, es que yo tengo como un don y ese don me da miedo porque son, y además muchas veces lo asociamos con cosas negativas. Y simplemente, esencialmente, y la gran mayoría de las veces, es algo más para tu trabajo interior, más que con respecto a terceras personas. Está claro que si tú como mujer pues adoras a tu esposo, adoras a tus hijos, tú puedes tener como, yo lo llamo para hablarlo en términos de hoy, como un wifi de conexión con con nuestra comunidad. Entonces, nuestra transparencia psíquica puede involucrar a esas personas en nuestra vida, ¿no? Entonces, a través del sueño comienzo a tener sensaciones de que a uno le pasó algo, le pasó otro, y sobre todo que hoy también la psicología perinatal lo ha demostrado, nuestros hijos cuando están en útero liberan unos neurotransmisores que se van a quedar configurados en nuestro cerebro. Y ahí está la famosa telepatía de las mamás, que justo te llama cuando tú no lo esperas y te pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y esa voz, no, estoy bien. Y dices que a mi mamá no se le puede mentir. ¿Por qué? Porque es que, por Dios, estuviste dentro de su cuerpo y hubo una conexión con un wifi mucho más sofisticado vía cordón umbilical, vía ese mundo intrauterino, y eso quedó grabado en nuestro cerebro. Entonces, claro, con esos seres muy vinculados, la transparencia psíquica me permite que sea súper potente la conexión, ¿no? Entonces, Y una pregunta, Carolina, perdón que te interrumpa. dime. Aprovechando que estás hablando de esa transparencia psíquica durante la menstruación y eso, sabes que muchas mujeres nos ponemos, decimos, me siento hipersensible, estoy irritable, todas esas cosas. O sea, ¿es a eso que te refieres? O sea, como esa parte, conversame un poquito de eso, a ver, porque no sé si te Ya, relaciona lo que te estoy comentando con esa transparencia a la que te que, refieres, porque dice que hay una conexión que se da con nosotras mismas más fácilmente en esos días. uh-huh. Mira, son dos dimensiones, ¿sí? La transparencia psíquica es lo que yo llamo el contenido, y además siendo psicóloga, el contenido psíquico, o sea, es lo que está en mi médula espinal psíquica, psicológica, que por supuesto está muchas veces vinculada con nuestro mundo emocional. Ahora, yo simplemente quiero que veamos el ciclo menstrual como un sistema ecológico. ¿Qué pasa cuando yo tengo la menstruación? Un proyecto que fue ese óvulo que se fecundó, que hizo todo su recorrido, que bajó por la trompa, que llegó al endometrio, que se quedó allí esperando la fertilidad, no llegó y se murió. Un Ujú, proyecto murió. ujú, ¿Y qué viene? Una energía de duelo. Por eso pospasa la menstruación, hay un porque las cosas no funcionaron. Esa fase premenstrual que cuando estamos incluso en dinámica de pareja nos ponemos temática, que por qué no hiciste, que no hemos hecho esto, y tenemos como una energía de auditoría. Y vamos a poner quita, no sé qué, ¿por qué? Porque hay como esa reflexión de qué pasó que la vida no se dio. Y la vida okay. puede ser un proyecto, puede ser una idea, puede ser, y por supuesto puede ser un óvulo. Cuando ya yo llego a la menstruación, yo estoy en el invierno. Es decir, mi útero está llorando. ¿Qué está llorando? La Ujú, muerte de un óvulo.
Ah, pero entonces resulta que el útero es una cosa y mi psique es otra, que es lo que nos han hecho creer que estamos excendidas entre cuerpo y mente. Y tú dices, pero es que la mente no le pertenece al cuerpo y además no somos una. O sea, la mente no anda por su lado y mi cuerpo anda por otro. Eso es parte de estar disociadas, es parte de la no reconciliación. Mi energía completa está de duelo. Por eso yo siempre lo comparto y me pongo a ver una película y si yo estoy menstrual o estoy allí a punto, el perrito que no sé qué, voy a llorar, pero es que no aguanto las lágrimas, ¿sabe? Es que, y es más, el Instagram. Uno está viendo y de repente se encontraste con una escena de esas y arrancas a llorar y tú dices, ah, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente estoy en la energía del invierno, que es distinto, y yo siempre hago mucho llamado en eso, Caterina, que estar deprimida. Deprimida es una patología clínica y Claro, severa. Y yo no me claro. puedo poner en mi boca esa palabra a la ligera. Una Ujú. cosa es estar triste, una cosa es estar down, una cosa es no tener energía, una cosa es estar sensible a estar deprimida. Fíjate que nosotros usamos De mucho más acuerdo. rápido la palabra deprimida que, por ejemplo, decir estoy maníaca, cuando estoy toda eufórica, o soy una persona iracunda porque estoy irritable, ¿no? O sea, ya va, vamos a calibrar las emociones en el rango que es, no lo desbordemos más de lo que es, ¿no? Entonces, la menstruación es un tiempo de invierno y bueno, yo estoy segura que ustedes como nosotras, porque seguimos estando en el Caribe, yo siempre pongo el ejemplo, y quienes estén por allí han estado en mi consulta de una manera o de otra. Yo digo, cuando uno se levanta en la mañana y hay aquí lo denominamos un palo de agua, o sea, un aguacero muy fuerte, yo les digo, ¿qué les provoca a ustedes? Sí, qué rico, vámonos a la playa. No, uno lo que quiere No. hacer es agarrar la cobija Un chocolate caliente acurrucada en la cama. O sea, yo no quiero ir y para ningún ya, sitio. exacto. Entonces, el invierno está dentro. O sea, hay una precipitación de un montón de hormonas, hay un desprendimiento de flujo de tejidos, de sangre, hay un óvulo que se murió, ¿sabes? Y yo no honro ese tiempo de, bueno, porque al final eso nos da incluso un calendario distinto al cronos normal. Es decir, yo tuve 28 días para realizar algo mío, algo que fuese importante para mí. Pueden ser cosas muy triviales o cosas más profundas. Y quizás llegué a esos 28 días y no lo hice. Y ahí tenemos, mi amor, propuestas como que quiero comenzar a hacer ejercicio. Y bueno, y comencé 4 o 5 días y 4 días no, y después nada. Quiero tener nuevos hábitos alimenticios. Ay, entonces, ¿cuántos óvulos se mueren? Que son pequeños proyectos que comenzamos a iniciar o propuestas o buenas intenciones y se nos diluyen en el camino. Entonces, cuando llegamos a la menstruación, lo que hay es una mirada hacia adentro para verdaderamente de manera amorosa con qué me quiero comprometer. Porque además, y este es el otro tema, regresando a lo que comenzamos a hablar, que es la norma, entonces yo tengo altas expectativas de mí, de éxito, de excelencia, de evaluación interna. O sea, tenemos como un verdugo allá adentro que nos da mucho palo. Entonces, cuando uno está allí, por ejemplo, yo tengo mamis con quien vivo la menstruación de manera muy fuerte, que son las que están buscando quedar embarazadas. ¿Sabes lo que Claro, significa la menstruación para ella? claro, Es es una, una cosa en que no se dio eso. es un Que mes no se- más y entonces es un dolor hacia la menstruación muy fuerte, pero así como eso, otra cantidad de cosas, ¿sabes? Bueno, por ejemplo, yo tengo mujeres que están en ese querer cultivar fortalezas espirituales y meditaron de 28 días solo 4 y se sienten muy mal consigo misma porque dice yo como que nunca lo voy a lograr. Entonces yo lo que siempre invito es irnos a esa cueva, ser serenas y ser pacientes, desarrollar la facultad del consuelo y ser más auténtica a la hora de escoger proyectos. Y allí hay una gran diferencia que yo siempre planteo, que una cosa es una expectativa, que es lo que la sociedad espera de mí y distintos contextos de la sociedad,
y que incluso yo misma espero de mí en el marco de esa sociedad. Y lo otro son mis necesidades, que es aprender a escuchar mi ser fiel. Entonces yo entre tener la casa más grande o mi libertad, por ejemplo, libertad en cuanto a que no tengo que estar pagando deuda, ¿qué prefiero? Y a veces nos da miedo saber verdaderamente qué quiero, ¿no? Entonces, ese tiempo de sensibilidad, incluso yo lo veo, es el tiempo en donde el territorio psíquico se puede humedecer para que pueda seguir siendo fértil. Cuando nosotras nos hemos separado tanto de ese no querer ser vulnerable, porque también nos estamos alejando de la feminidad de alguna manera en querer ser tan competitivas y todo lo demás, nuestro territorio se va poniendo muy árido. Y yo particularmente desde hace 6 años para acá, 7 años para acá, la cantidad de jóvenes que estoy tratando con problemas de fertilidad es mucha. Y parte tiene que ver con esa resequedad del territorio psíquico espiritual, lo alejada que estoy de mis propias facultades y propios dones, porque incluso ya el poder no es el poder dador de vida, sino el poder del estatus, de el dinero, de otra cantidad de cosas. Entonces pierdo como dentro del jardín interior mío la fertilidad como un poder y veo otro. Y cuando ya yo quiero regresar a ese jardín está desatendido. Entonces volverlo a limpiar y ponerlo fértil a veces da tiempo y a veces es muy bello cuando se logra, pero a veces hay que reconocer que ya no, ya de esa manera ya no se va a poder ser madre, hay que escoger otro camino para ser madre, ¿no? Entonces esa introspección, ese llanto, esa lluvia, esa llovizna, ese rocío o ese palo de agua, hay que abrazarlo, hay que decir, gracias a Dios está lloviendo. Yo por lo menos aquí ahorita en Caracas, que comenzó a llover hace un tiempo, tenemos una naturaleza verde botella, que es una cosa que tú dices, qué belleza, el Ávila está verde, denso, oscuro, bellísimo. ¿Por qué? Porque ha llovido. Cuando nosotros queremos siempre un eterno sol, siempre una eterna sonrisa, eso se seca. Necesitamos la lluvia, necesitamos nuestras lágrimas como llovizna o rocío de cada mañana. Y eso no es deprimida, ni depresiva, ni nada de esas cosas. De acuerdo, completamente. Pero sí, o sea, como que es tan importante esta conversación que estamos teniendo. Alguien puso como que para las niñas en pubertad, o sea, que es bueno saber y que reconozcan, que hagan, o sea, se reconcilien con ese proceso. Sí. Algo que sí me gustaría que entráramos entonces es cómo quizá va variando las emociones o la intensidad de las emociones mientras o según va variando, o sea, ese ciclo menstrual. Hablamos un poquito de los días de la menstruación o premenstruales, que son usualmente como los más marcados, digamos, son los más marcados dentro del ciclo. Por no usar otras palabras, como te había dicho antes, a la gente. Entonces, yo he hecho las partes y las personas cercanas a mí lo saben, a veces digo como que este no es el momento para yo tener esta conversación, tú sabes, como que realmente me siento hipersensible, o me siento irritable, me puedo notar poco tolerante o lo que sea, pero como ya lo reconozco y lo veo, me siento en paz completamente con eso y me sé regular y puedo manejarme adecuadamente y de manera asertiva incluso cómo me comunico con los demás. Pero me sigue sucediendo, ¿entiendes? O sea, como que no importa que tenga sentimiento, sigue estando ahí. Entonces sería como interesante saber también qué pasa con mis emociones en el resto del ciclo, en ese momento que quizá yo no lo siento tanto, porque a veces sí, por ejemplo, notamos más como si tengo antojo de comer chocolate o tengo hambre, estaré ovulando o estaré pasando tal cosa, pero no le ponemos tanta atención Exacto. al resto del ciclo. Exactamente. Y fíjate, eso que acabas de decir, y me permite reírme muchísimo, porque por supuesto que esas dos, es decir, la premenstrual y la menstrual, son las que están satanizadas. Las otras que anota, y qué rico. Entonces aquí volvemos a lo que te he dicho, cómo está escindida
las mujeres o de tus características que está reconocido y que no, que se valora y que no. Entonces, como que extírpame estas dos y que déjame estas, ¿no? Ya va, o sea, nosotras somos todo eso en totalidad. Aquí yo aclaro varias cosas que me importan mucho. A mí no me gusta generar como una brújula astrológica del ciclo femenino. Porque, por ejemplo, ¿qué edad tienes tú, Caterina? 37. ¿Ok? Yo tengo 51. Tu ciclo y el mío son distintos. Claro. En mi fase, ¿cuál va a pulsar con más fuerza? Incluso de acuerdo al periodo de vida que yo tengo. Porque si yo, a mis 51, tuviera niños, no sé, de 10 años, es muy distinto de tener hijos adultos como estoy yo. Entonces, digamos que nos tenemos que imaginar eso que llaman la famosa universidad de la vida, pero verlo como la universidad emocional de la ciclicidad femenina, ¿sí? Entonces, nosotras vamos viviendo periodos, ciclos, etapas, en donde desarrollamos determinadas facultades y hay unas que no desarrollamos, simplemente porque no se dieron, porque no se pudo. Y el tema es que si para mí es importante desarrollarla, la puedo desarrollar en cualquier momento. Es decir, si no la desarrollé de los 21 a los 28, entonces fregada, ya no lo hago más nunca. No, a lo mejor me toca de los 49 en adelante. Porque además, a nivel uno de los compases que se ha trabajado, así como tú mandas un trimestre, también tenemos que revisar los septenios en las mujeres cada 7 años que pasa en nosotros, porque incluso celularmente hay cambios. Entonces, ¿qué les doy yo de marco de referencia a las mujeres en general? Fíjate que cuando estuvimos hablando del ciclo menstrual, yo les hablé, estamos en el invierno. Quienes conocen un invierno de verdad, saben que eso está encapotado de nieve, menos no sé cuántos grados, y lo que queremos es resguardarnos, queremos ir para adentro. O un palo de agua inmenso que también me dice, quédate en tu casita metida en tu mundo interior, ¿ok? ¿Qué es la energía post-menstrual o preovulación? Es la energía de la primavera. ¿Y qué es la primavera? ¿Sí? Es ese frescor, esa sensación de, ¡ay, qué rico! Es como que, ay, salí de ese bache, ¿no? Porque ciertamente yo justo mi post de hoy era hablar de esas emociones displacenteras, porque nos han hecho como tenerle miedo a esas emociones. Entonces, cuando salimos de allí es como que, ay, entonces uno comienza a como que llenarse de ilusión, como que, bueno, hoy me voy a arreglar un poquito más, me veo en el espejo, ya me gusta un poquito más que antes, me cuestiono menos mi cuerpo, ¿sí? Estoy hablando de lo que nos han hecho como mujer, porque no es que necesariamente es así. Tú ves a una niña o ves a una prepuber y ellas no tienen tanto conflicto con ella. Cuando nosotros comenzamos a ser mujer, comienzan un montón de mandatos que nos alejan de esa paz que teníamos cuando éramos niñas, ¿no? Entonces, la preovulación o la postmenstruación, depende como cada mujer lo quiera ver, es la energía de la primavera como característica esencial. Es comenzar a ver esa luz que está más presente que en la oscuridad del invierno. Y la luz es claridad, ¿sabes? Como un frescor, como una liviandad. O sea, ya lo que me hizo llorar a lo mejor hace 4 días, en este momento lo veo y sonrío. Es como que, bueno, tampoco para tanto. Conmigo mismo, Completamente. ¿ok? Que cuando llegamos a la ovulación, ¿quién es? El verano. ¿Y qué es el verano? La playa, el sol, el calor, la luz, los frutos. Agarro los mangos, agarro todo carrizo, pero nosotros tenemos un divino trópico que nos permite comer un montón de frutas todo el tiempo, pero ciertamente hay un nivel de radiancia, está el calor, está esa energía fogosa, ¿sí? Esa vitalidad. Y luego, por supuesto, llegamos ¿a dónde? A la post-ovulación o premenstruación, que es la energía del otoño. Las hojas se comienzan a caer, comienza como es una hermosa imagen, pero sin duda alguna es melancólica, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué voy a sentir? Lo que también para mí es cada fase. Yo, por ejemplo, hoy estuve hablando con una de mis pacientes que seguramente debe estar por allí porque lo tenía, me lo mostró que lo tenía marcado.
ella sabe quién es, que si yo, por ejemplo, soy una mujer que no quiero quedar embarazada, y yo sé que en la ovulación es donde mayor probabilidad tengo de quedar embarazada, aunque biológicamente mi libido puede estar muy alta porque mi Claro. bioquímica me hace, yo Ujú, emocionalmente puedo estar muy irritable. Entonces tú ujú. dices, ya va, pero es que no es compatible si estás en pleno verano porque estás tan irritable. Porque nos transformamos en zorrillos. No sé cómo se llama ya, que son esos animales que son muy pestosos, ¿no? Nadie se me acerque Sí, ay, porque no me sé el no. nombre en Sí, ay Dios, esa que, como Pepe Le Pew, el que, Ajá, ajá, sí, pero no me ese, acuerdo ese. cómo se llama. Entonces, yo ciertamente, mi biología está yendo por un lado, pero mi cognición, que también soy parte de ello, me impulsa a ir por otro lado. Entonces, yo me pongo muy irritable. Entonces, si nosotros decimos, no, en el verano solamente estamos felices y plenas, negamos que yo pueda estar en el verano, es decir, en mi plena ovulación irritable. Y a lo mejor, cuando tengo la menstruación, estoy más feliz que nunca. ¿Por qué? ¡Oh! No estoy embarazada. Exacto. Sí, en algún momento hemos escuchado a alguna mujer decir la frase de yo nunca había sentido tanta felicidad de que me llegara la menstruación como este mes. Exactamente. Entonces, claro, tú dices, ah, bueno, pero entonces eso está contrario al invierno. No, porque es la necesidad del momento de la mujer. Pero Claro. sin duda alguna, que tu nivel de energía es otra, que tu nivel de vitalidad es otro, que tu deseo de sueño es otro, yo siento que es parte de la salud. De hecho, para mí, y además hay muchas ginecostetas que hoy en día están trabajando eso, mucho de lo que estamos padeciendo las mujeres, que esencialmente es nuestro cáncer de útero o cáncer de mama, que son una de las primeras causas o razones de muerte, pasa exactamente por ese alejamiento del reconocimiento de nuestros cuerpos. Y ojo, yo también aquí siempre hago un alto que es importante, porque de considerar en algún momento el proceso evolutivo humano, la mujer como Dios y dadora de vida, a la extirpación de ese conocimiento y simplemente ser reproductora de la especie. Y aquí está la vindicación de alguna manera que ha hecho el feminismo como constructo teórico, como constructo de defensa de la equidad y todo lo demás. Ellas necesitaron alejarse de esa feminidad y decían, no, nosotros somos igual que los hombres, no, somos igual en derecho, pero no en biología, ¿no? Y yo siento Entiendo. que el haber querido competir tanto en la energía masculina nos ha hecho también tener consecuencias, como el hombre tiene consecuencias de alejarse también de su propia naturaleza emocional, de su naturaleza que también es sensible y solamente cumplir el perfil del hombre fuerte, estoico, productivo o protector, ¿no? De padre, proveedor, todos esos estereotipos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí es poder reconciliarnos con lo que verdaderamente siento, ¿sabe? Y ser honesta, es como un pararnos delante del espejo y decir, a ver, ¿cómo estoy hoy? Y si estoy down o si estoy alegre o si estoy, aceptarlo. Ok, entonces aquí siempre me dicen las pacientes, bueno, Carolina, pero yo tengo que ir a trabajar, siéntame como me sienta. Bueno, Claro. el hecho de que tú te tengas que bañar, te tengas que vestir y tengas que salir, no significa que te olvides de lo que tú sientes. Es Ujú. como si tú agarraras, metieras todo eso en un cofre, lo llevas como muy presente en ti, en tu alma, en tu corazón. Estás en lo que denomina Clarisa, que es una analista junguiana, en el río de arriba, pero sin olvidar el río de abajo. Entonces, ese día quizás te va a tocar ser más precisa, tener las reuniones más concretas, salir exactamente a tu hora, un poquito como Ujú. tú lo compartiste hace un rato, mira, yo esta reunión mejor no la tengo hoy porque sé que no estoy de mi mejor ánimo. Entonces, hacer un poco ejercicio de la autonomía y de mi propia autoridad, porque también el tema es que dentro de este constructo social, cuando nosotros pertenecemos a un sistema laboral X, la autoridad es el otro, ¿no? La autoridad es dentro de ese contexto, pero la autoridad a cómo yo manejo mi mundo emocional es absolutamente mi potestad, ¿no?
Entonces yo puedo, y bueno, por ejemplo en mi caso, yo puedo estar con una energía mínima y tener un parto. Y yo no le voy a decir a la señora, ay, perdón, no la puedo acompañar hoy porque me llegó la menstruación. Seguramente iré, pero mi nivel de involucrarme con esa persona va a ser más sutil, va a ser más reposado. Tengo que hacer Sí. mejores acuerdos conmigo, es decir, yo después de eso, depende del número de horas, tengo que reprogramar el resto de la semana para reponer la Es, energía, ¿sabe? Entonces, es restituirle ecología que por alguna razón la tuve que perder. Y no es como si nada, ¿no? Aquí hay mucho una expresión de una publicidad que decía libre, libre al fin y que no se te note y como si nada. O sea, es como que si tú te pones una toalla sanitaria, eso te iba a hacer sentir a ti como si nada. Y eso es mentira, porque lo que más sientes lo sientes en el mundo emocional y eso no se quita, ni con los que te claro. quita el dolor, ni con lo que te pongas la mejor toalla del mundo. Eso es algo que es de tu alma, ¿no? Ujú. Entonces, simplemente el marco de referencia es ese. El periodo menstrual, los 7 días menstruales, es la energía del invierno y lo que para cada una significa el invierno y cómo la vive y el periodo evolutivo en el que ella está. La energía de la postmenstruación es la energía de la primavera. Luego Ujú. tenemos el verano, que es la plena ovulación, y luego tenemos el otoño. Y aquí hay algo también bien importante, Catherine. El hecho que una mujer tenga una histerectomía por razones de salud, incluso tengo muchas mujeres también que están sufriendo de, de menopausia precoz. Ujú. Bueno, todas las patologías que estamos viviendo. El hecho de que tú no tengas el ciclo menstrual activo no quiere decir que tu ciclo emocional se detiene. Yo O sea, eso estoy en pasa el no solamente con la esterectomía, pasa también con la menopausia. todo. O sea, nosotras no vamos a dejar de ser cíclicas. Lo vamos a vivir diferente, sin duda alguna. Y por eso, fíjate que en casi todas las personas que trabajan la ciclicidad siempre está presente la luna, porque hay que tener un referente, por ejemplo, una mujer que no tiene menopausia, que no tiene menstruación. Yo tengo varias pacientes de 28, 29, 30 años con menopausia precoz. Estoy hablando 30 años, eso es una pavita. Sí, Y ellas se preguntan, ¿cómo hago para seguir mi ciclo? Claro, si ya nosotros teniendo el ciclo, que las hormonas nos llevan, que el cuerpo nos dispone a eso, nos desorientamos, estamos alejadas, estamos peleadas, ahora imagínate tú sin tener un marco de referencia. O sea, es como que un claro, día te levantas y eres una demonia y no entiendes por qué es una demonia, porque no tienes menstruación. Y porque estoy de exacto. este humor, y porque estoy tan irritable, y porque estoy que no me soporto yo misma. Bueno, porque sí sigues ciclando, lo único que no tienes es el referente de la menstruación. Y por eso es importante ese recurso que tú das, al igual que yo, que es llevar una bitácora de viaje, en donde Ujú. yo no enjuicio, yo no critico, yo no cuestiono mis Exacto, estados emocionales, los exacto. contemplo, yo miro. Hoy, por ejemplo, yo hoy lo digo, yo hoy amanecí con la energía mínima porque, bueno, yo estoy en climaterio y me llegó mi menstruación. Entonces Ujú. tengo, ayer estuvo relativamente bien, pero hoy fue una cosa increíble porque además no dormí bien, no descansé bien, entonces hoy mi energía, entonces me quedé con muy poquitos pacientes y el compromiso contigo porque dije, no voy a hacer más nada porque no tengo energía, ¿sabe? Entonces Válido. yo tengo que aceptar eso. ¿Y qué hice yo que estoy en esta fase? Miren, ¿en qué luna estoy? Estoy en luna menguante, entonces yo lo llevo como marco de referencia. Pero no Okay. es que yo me voy a decir a mí, pero qué brío, porque yo voy a tener la energía baja hoy, que tengo tantos compromisos. Y entonces me doy con el látigo porque tengo que ser fuerte, porque tengo que tener energía, porque yo tengo que mostrar mi mejor cara. No, seguramente estar acá implica un acompañamiento emocional mío, porque sé que también soy auténtica y no es que estoy, no sé, en un concierto de rock animando a la gente, estoy siendo una Claro. comunicadora de lo que yo también vivo. Entonces, necesitamos contemplar sin ánimos de patología, sin ánimo
de estigmatizar lo que sentimos, simplemente aprender a observarnos, a contemplarnos con inocencia y desde allí ir viendo. Yo por ejemplo, incluso para trabajar el cerebro derecho, yo digo, háganlo con colores, pónganlo en la cocina, miren por ejemplo, pongan como la película Intensamente, Ajá. pongan la tristeza de color azul, pongan la rabia y pongan puntos y ustedes van a ver qué compás se va a ir dando para que, bueno, es que no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para estar anotando en un diario porque no tenemos esos hábitos, ¿no? Entonces yo le digo, mira, haz un calendario en tu cocina y vele poniendo punticos de colores. Simplemente eso, así como que cuando te vas a tomar el vasito de agua en la nevera, pum, pum, y pon qué color le pondrías a tu día ese día. O sea, a lo mejor, y vas a ver que hay un compás, hay un diapasón, hay como unas mareas específicas que pueden cambiar y que además muchas veces, yo no sé cómo te ha ido a ti, pero a mí me ha ido que en estos cambios de estaciones, aunque nosotros estamos en el trópico, se hacen pequeños ajustes. Entonces se adelantan o se atrasan algunos ciclos y con ellos algunos estados emocionales porque ciertamente nos afecta el influjo que tenemos de la luz solar, que es un liberador de muchas de nuestras hormonas, ¿no? Ujú. Entonces llevar ese tipo de bitácora nos da mucho autoconocimiento, nos da la posibilidad de Bueno, una reconciliación con nosotras bellísima. Y luego de la reconciliación es que yo puedo comenzar a hablar de amor propio, porque mientras yo esté peleada conmigo, que amor propio, el cipote voy a estar hablando. ah, Cuando me miro desde el disgusto, desde el enfado, desde la autocrítica destructiva, porque te estás comparando no sé con qué regla, que digo regla en cuanto a medida que te hace sí, sí. daño, ¿sí? Hubo alguien que preguntó aquí que qué piensas de los anticonceptivos hormonales. Y era también una pregunta que yo misma tengo. O sea, por ejemplo, conozco mujeres que no interrumpen, aunque estén bebiendo pastillas, no interrumpen el estarse bebiendo el anticonceptivo para no ver la menstruación. Ujú, O tienen algún otro tipo de anticonceptivo y por eso entonces no ven la menstruación. O sea, ujú. ahí me imagino que cae dentro de lo que estabas hablando de que como quiera sí siguen ciclando, pero Exacto, simplemente no se ve sí. con... Lo que yo he notado y se los dejo a todas las que nos están escuchando y a la que preguntó, que seguramente está viviendo eso, es que igual lleva el calendario y lo que yo veo es que está como drogado el ciclo, está como achatado, o sea, en vez de ser una curva que es cuando estamos aquí, es como más chiquito, es como más, como menos impetuoso, porque ciertamente las hormonas son hormonas que están alterando nuestras hormonas endógenas. Yo sí les digo a las mujeres en rasgos generales que la anticoncepción es un trabajo de corresponsabilidad. Y si tenemos 12 meses del año en el calendario que manejamos, yo les digo 6 meses uno, 6 meses el otro. Porque el cuerpo de la mujer necesita, ustedes, o sea, yo siento que nosotras las mujeres tenemos que saber cuál es nuestra libido sin una hormona de por medio, por ejemplo. Porque mientras yo he tenido pacientes que han tomado pastilla ininterrumpida por décadas. Y Sí, tú dices, sí, es muy común. ¿cómo tú puedes saber cuál es tu sentir si estás tan? Y de hecho, a mí me han pasado cosas bellísimas porque hay cantidad de mujeres que en efecto comienzan a dejar las hormonas, hablan más con sus parejas el tema de la anticoncepción como algo de equipo, no solo una responsabilidad femenina. Y entonces es como se comienzan a reconocer, es como que wow, o incluso pasan por una fase de mucho dolor, como de mucho caos, porque entonces es como que todo se libera, es como una represa que le quitaron las contenciones y lo que viene, y eso se va a equilibrar, pero por eso digo al menos 6 meses, porque tú dejas tomar la pastilla 2 meses y no le da chance al cuerpo de liberarse el poco de hormonas que tiene para que tú verdaderamente te sientas. Entonces, todo método anticonceptivo donde hay hormonas, indudablemente pudiera generar el achatamiento de la percepción emocional que tenemos. Eso no nos hace Perfecto. lineales, sino que sigue Interrumpa, habiendo Carolina. ciclicidad. Se va, me está avisando Instagram que en 7 segundos se va a cerrar. Vuelvo y lo hacemos en live.
aquí continuamos. Ya invité a Carolina. Ay, perfecto, perdón. Es que ya Instagram me avisó a los 25, te quedan 25 segundos. Y bueno, qué bueno que tú lo ves, porque yo con esto estoy No, aprendiendo un está nuevo idioma. interesante. Entonces sígueme diciendo. Bueno, entonces nada de eso. Yo simplemente invito a las mujeres a que pasen un detox de hormonas, que se den un compás de autoobservación, de limpieza de su cuerpo. Incluso yo les digo, sean curiosas, averigüen qué otros métodos anticonceptivos hay que sean menos invasivos con su cuerpo. Yo no sé si tú llegaste a leer alguno de los comentarios que pusieron, porque por ahí, por ejemplo, hablaron del implante, hablaron de los DIU, todo eso. Yo simplemente les vuelvo a decir, eh, miren a Mamá Tierra. Cada vez que nosotros incorporamos algo en su ecología, muchas veces eso lleva al trastocamiento de la armonía que allí hay. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros procurar? Cada cierto tiempo descontaminarlo. Y allí yo, fíjate que, y mis pacientes lo saben, yo invito a hacer mucho cuaresmas, que no es la cuaresma católica. O sea, Sí, yo conocí la cuaresma y para mí, que además la conocí en un momento muy doloroso porque fue por la muerte de un querido amigo más joven que este, yo dije, bueno, esto me parece bien importante porque es una oportunidad que yo tengo para manejar mi autonomía. Entonces yo cada cierto tiempo hago cuaresma. Entonces voy a dejar 40 días sin, por ejemplo, la primera que hice fue sin azúcar. Y esa fue, bueno, casi sentí que me morí y comprendí lo que era la adicción del azúcar. O sea, no sabía lo que era la adicción hasta que me puse con esa propuesta. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer eh, 40 días simbólicos que pudieran ser 3 meses. 3 meses sin tomar pastillas, si es lo mínimo que puedo. Y permitirme observarme, reconocer qué siento, cómo lo siento, cómo manejo ese vehículo que soy. Se me vuelve muy impetuoso, se me vuelve un potro salvaje, me pongo demasiada conflictiva. Entonces, bueno, lo ideal de alguna manera es conocerme y desde ahí comenzar a regular. Y cuando les decía que también sean curiosas, hoy en día, por ejemplo, yo sé de los métodos alemanes, en donde hay muchos dispositivos, hay termómetros especiales de temperaturas, de pHs vaginales, hay un sí. montón de instrumentos que son muchísimo menos invasivos que los que nos han hecho ver en el mercado convencional, más práctico y más fácil. Claro, esos métodos, muchos llevan mucha autoobservación, porque es la Sí. disciplina de todos los días, es otro estilo Ah, de vida, definitivamente es otro estilo de vida. Para mí más respetuoso y más ecológico, pero sé que okay. el estilo de vida que estamos teniendo es como que arropa mucho, es como que te empuja a ir rápido. Entonces la comida rápida, la comida congelada, pues yo tampoco tengo tiempo para todos los días estar midiéndome el pH, entonces, ¿sabes? Más fácil la pastillita y ya está. Pero si yo quiero experimentar y tener una experiencia de autoconocimiento, pues bien válido que yo me dé ese tiempo. Y hace rato, cuando recién comenzamos, Catherine, tú me leíste que una mami había comentado sobre las chicas en la menarquia con su primera regla. Hoy en día hay hermosísimos libros de la primera menstruación, cuentos, bellísimos. Yo los tengo coleccionados con nombre para referírselos a las mamis, porque así Ah, como le buenísimo. pones el cuento para manejar, no sé, la disciplina, el orden, la limpieza, ¿por qué no le vas a dar cuando tenga alrededor de 9, 10 años, 11 años, un cuento en donde ellas conozcan lo que van a vivir, que es su ciclo menstrual, y que lo vean de una manera confiada, inocente, pura, y no con que hay pobrecita cuando se desarrolle, o Exacto. todo lo que tú compartiste, que nadie se entere, que qué vergüenza. Entonces, cuando una chica se desarrolla, hay que darle la bienvenida al mundo de la mujer y hay que compartirle cuál es la sabiduría que he desarrollado gracias a tener la menstruación.
no lo que nos han hecho sentir que qué perdición, eso es un castigo lo que tú tienes, ¿sabes? Entonces es una manera de llegar a esa dimensión con una pureza y con una tranquilidad. Y lo que yo he visto en todos estos años que tengo acompañando tantas chicas es que ellas viven menstruaciones menos dolorosas, ¿sabe? Tienen una relación más natural con su ciclo menstrual. Buenísimo, ahí tengo dos preguntas que han estado haciendo. Del live anterior, había una persona que había preguntado que si las parejas se pueden sincronizar. Tú habías hablado inicialmente un poquito de eso, de que el ciclo del hombre gira alrededor del ciclo hormonal de la mujer. Ujú. Y luego la otra pregunta era sobre los libros, que si podías recomendar alguno. Ok. Mira, dentro de la psicología perinatal que tú muy inteligentemente preguntaste al principio, es la disciplina de la psicología que más evidencia está dando para dar desde el conocimiento lo que ya es un saber. ¿Ok? Entonces, se ha visto que hay hombres que tienen los síntomas del embarazo. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú, y cómo el hombre le da náusea, cómo el hombre le da vértigo, cómo el hombre les pierde el apetito, se pone sensible, se pone intolerante con algunos olores. O ujú. sea, ya va, eso científicamente es inapropiado. No, se comprobó. Ok, entonces, si una mujer embarazada, una pareja embarazada, el hombre puede tener los síntomas, ¿cómo no puede tener los síntomas también emocionales de la menstruación? Porque la menstruación y el embarazo es el mismo estado psíquico. La diferencia es que la menstruación, la sangre sale porque el óvulo murió, pero cuando yo estoy Exacto. embarazada, la sangre está saliendo para alimentar a otro ser. Entonces yo siempre digo, el embarazo es una menstruación de 9 meses y no es de un óvulo, sino de... Y de allí toda la intensidad emocional que tenemos. Y es el portal que se abre y por eso somos tan hormonales. Y no, que esas las hormonas la volvieron loca, nada que ver, ¿no? Entonces, así como ya está comprobado eso, a nivel del ciclo menstrual, y por eso te lo dije al principio, yo que trabajo mucho terapia de pareja, mucha de la terapia de pareja pasa por el autoconocimiento, porque primero cada quien lleva un registro de sus propias emociones en cuanto cuando estoy para afuera, cuando estoy para adentro, cuando estoy irritable, autoobservación, mucha autoobservación. Y luego de eso compararlos el uno con el otro. O sea, ok, ¿dónde estás tú? Y cuando nos encontramos con la sorpresa, sorpresa, porque a veces ni lo comparten, ¿no? Es como hacen un trimestre de observación cada quien por su cuenta y luego lo comenzamos a revisar juntos. Y cuando comenzamos a ver, tú dices, mira cómo se van cotejando. Entonces sí hay una cierta sincronicidad entre hombres y mujeres y por Buenísimo. supuesto va a estar muy dado por el nivel de vinculación de la pareja. Una pareja que esté muy en disonancia, que esté muy conflictuada, seguramente las hormonas no van a estar tan sincronizadas. Ok. Y a nivel del libro, para mí una de las máximas, casi que una Biblia, dentro de estos saberes, es un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de la médica ginecostetra norteamericana Christiane Northrup. Ella, Ok. todo lo que yo estoy diciendo, a ser médica y a ser ginecostetra, lo ha soportado con investigaciones, con estudios, con su propia práctica médica. Y toda mujer que quiera comenzar a conocerse a sí misma, yo recomiendo primero que nada ese libro y va a tener bastante trabajo porque es un libro de grande, profundo, en donde te va a tomar tiempo estudiar. Buenísimo. Y con respecto a el cuento para las mamás que quieren darle a las niñas Sí, durante a los sí, yo nacer. les digo que googleen, si ustedes ponen Mi Primera Regla, La Menarca, el cuento se llama La Luna Roja para las niñas, no recuerdo ahorita la autora, pero solamente que comiencen a poner eso, les van a comenzar a aparecer varios libros. Y hay una editorial que se llama Oxtare, creo, ahorita no recuerdo bien, que tiene toda la colección de ese tipo de libros.
pero Ah, tiene que buenísimo. ver con eso, la luna roja para las niñas, mi primera menarquia, y son Okay. mujeres divinas, creativas, así como tenemos académicas, antropólogas, teólogas que han comenzado a dejar registro para las nuevas generaciones. Estas son pedagogas, son diseñadoras, ilustradoras que han querido hacer esos libros para presentárselos a las niñas como una experiencia de bienvenida a su menstruación y como una oportunidad de autoconocimiento. No, yo voy a salir a comprar alguno de esos para mis, tengo varias sobrinas Qué y bueno. todavía no llegan a los 9 años, pero yo voy a estar preparada. Yo te los De- puedo mandar a ti y si quieres, porque los tengo muy recientes, y tú los puedes publicar por tus redes para tu comunidad, ah, ¿sí? por favor, sí. Y el de cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, está en digital. O sea que lo que te toca es simplemente descargarlo. Entonces te Exacto. metes en la nube, lo descargas y ya está. Eso está ahí. Ah, pues sí, pásamelo, por favor. Entonces, para nosotros compartirlo también con la comunidad y las Seguro. personas que han estado pendientes del live desde que empezamos, que Sí, también sí, lo puedan accesar. Ha seguro. sido un placer, Carolina, de verdad. O sea, me siento súper nutrida. Ahora, o sea, como de este tema, me encantó como enfocar el ciclo con las estaciones. Fue de verdad, o sea, ha sido muy interesante, muy nutritivo toda la información que nos has brindado hoy. Agradezco muchísimo tu disponibilidad, tu disposición para estar aquí hoy. Ojalá que no sea la última vez que podamos desarrollar otros temas juntas. Yo soy una, como digo yo, aún cuando me criaron atea, yo soy una pregonera y me encanta pregonar. Entonces ahora comprendo que hay que pregonar por el mundo 2.0 y lo voy a hacer con mucho amor. Cada vez que quieras y tengas la motivación o tengas un interés o tengas una demanda de tu comunidad, con todo gusto, con muchísimo amor y mucho placer, te acompaño, les acompaño. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos como quiera en comunicación. Todas las chicas que han estado aquí, Carolina está en Instagram, bueno, de aquí sale ahora, pero Psicoecología Femenina. Muchísimas gracias, Carolina. Que pases buenas noches. Igual para ti, reparador descanso y reveladores sueños. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Bye. noches.